anotadas para darle respuestas al final. Quiero agradecer a este tremendo panel, ¿sí?, de artistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, agradecerles por estar presente. Sí, me emociona. Tengo dos sensaciones la noche de hoy. ¿Ya? La primera es de gran emoción porque siento como los minutos antes de abrir las puertas del teatro y de subir el telón, de encender las luces, ¿ya? Esos pequeños nervios, ese pequeño gusanito de nervios que se siente, ¿ya? Tengo esa sensación en este momento de abrirnos, obviamente, al público. Y la segunda es decirles que en este tiempo de confinamientos, decirles que en primer lugar he recibido en este tiempo mucha más gente en mi casa que antes. Sí, por- me he Mm. reunido con tantos colaboradores, con tantos amigos, ¿verdad? Por esa necesidad de acercamiento inclusive, ¿no? Y siempre que converso con alguien, con mi familia, los colaboradores, los amigos, en este confinamiento siento como que con cada uno se abre una ventanita en las paredes, ¿no? En las paredes del encierro. Y entonces es como una imagen, como que de repente las paredes van teniendo más ventanas que cemento, ¿sí? Y uno se siente como un poquito más libre, ¿no? Y bastante feliz. Bueno, con esas dos sensaciones quiero dejarle la palabra a Clarita María Reyes, nuestra amiga, todos la conocen aquí en Guayaquil, nosotros también, porque es una cómplice, una colaboradora en su programa La Lupa, es comunicadora con una amplia experiencia. Todos hemos pasado por sus micrófonos, por sus preguntas, ¿ya? Y ella ha aceptado, te agradezco muchísimo, Clarita, por estar esta noche aquí fungiendo como conductora. ¿Sí? Ella será nuestra conductora, entonces muy buenas noches, bienvenidos a todas, a todos ustedes. Gracias, Lucho. Qué emoción. Yo estaba diciendo al inicio cuando arrancamos que estaba contenta por ser parte de esto y te agradezco por involucrarme en este proyecto. Quiero darles la bienvenida a todos los que están aquí acompañándonos hoy a este segundo conversatorio. Los culpables de Hollywood somos nosotras, panel de desmontaje, un muy buen nombre que pusieron para esto. Y es que Hollywood Nosotras, pues es la comedia del escritor argentino Mariano Moro, que se estrenó con mucho éxito el año pasado aquí en Guayaquil en el estudio Polsen, bajo la dirección de el gran Lucho Muecay, en el marco de la celebración de No Cualquier Cosa, de los 30 años de vida artística de esa agrupación, que además es muy conocida y muy admirada aquí. En el panel hoy están muchas personas y voy a arrancar por cada una de ellas. Está Lorena Robalino, Montse Serra, Alejandra Paredes, ya dentro de poquito seguramente se conecta Camila Moncada y Hanoi Muecay. Ellas protagonizaron a las 5 divas del cine dorado sobre las que se trata la obra de la que vamos a hablar hoy. También estamos con Daniel Ortega, él es productor de esta pieza, y tenemos invitados especiales, por ejemplo, la dramaturga María de Lourdes Falconi, ella es directora de Arcano Artes Escénicas, está también con nosotros desde la playa Carlos Icaza, editor de la revista El Universo, y desde Argentina nos place tener al propio autor de la obra, Mariano Moro. Así que este conversatorio pues está abierto para que lo disfrutemos, para que conversemos sobre la actuación, la producción, la escritura, sobre ellas. Cada una tendrá historias que contarnos de las anécdotas que vivieron durante todo ese tiempo. Y bueno, me gustaría poner un poco bajo contexto la historia, porque seguramente habrá personas conectadas a través de la transmisión de Facebook que tal vez no tuvieron la oportunidad de ver la obra, pero tendrán a futuro, espero, la oportunidad de hacerlo. Entonces voy a hacer una pequeña sinopsis de la obra, explicando un poco que Audrey Hepburn, Betty Davis, Rita Hayworth, Katharine Hepburn y Marilyn Monroe, estas 5 divas de la época dorada del celuloide, se encuentran repentinamente en la sala de espera de la suite presidencial de un extraño hotel. Ellas han sido nominadas como mejor actriz para ganar el Oscar de la Academia, pero alguien pretende boicotear la ceremonia. Eso pues tendrá que ser una reunión de amigas que se vuelve una batalla increíble, indescriptible, que ustedes tienen que vérsela. Y los que se la hayan visto seguramente están sonriendo como yo. Son 5 íconos creados por la industria del cine y en la cima de sus carreras guardan entre todas muchos secretos, pero uno común y mayor se devela cuando los reflectores de la ficción se apagan al final del día. Las actrices entonces están con nosotros y a mí me gustaría también compartir un poco
la biografía de los acompañantes de hoy, para que ahora sí, después de esto, cada uno empiece a abordar este momento de la desde Argentina, en un momento en el que creo que para él es especial compartir con nosotros esto. Él es licenciado en psicología, es una figura sobresaliente del nuevo teatro argentino, es fundador de la compañía Los del Verso, se ha hecho acreedor a decenas de premios y reconocimientos dentro y fuera de Argentina. Sus textos atraviesan historias que van desde la reescritura del mito, las relaciones fraternales y sociales a partir de una recuperación crítica, y también el problema de la libertad y la soledad en la vida contemporánea. Lorena Robalino es actriz de teatro, cine y televisión. Ella es socióloga, comunicadora, licenciada en Sociología y Comunicación por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Es máster en Estudios Avanzados de Teatro por la Universidad de La Rioja en España y ha participado en cortometrajes, largometrajes, obras teatrales, series para televisión y web como Enchufe TV. Actualmente también locuta en una radio local en Radio Élite. Monse Serra, pues ella también maravillosa, es licenciada en Comunicación Escénica por la Universidad Casagrande, es actriz y productora teatral. Inició su formación en Barcelona, en España, en el año 94 y a finales del 2000 decidió radicarse en Ecuador. Desarrolló una trayectoria en obras de teatro, series de televisión, largometrajes, cortometrajes y varias cositas que se le ocurren a ella de vez en cuando. Alejandra Paredes es actriz de teatro, cine y televisión también. Ella nos acompaña, ella es licenciada en Comunicación Escénica por la Universidad Casagrande. Ha participado en un sinnúmero de obras teatrales como Alicia en el País de las Maravillas, Nosotras que nos quisimos tanto, El amante, La gata sobre el tejado. Y bueno, ella además es reconocida por su participación en producciones de televisión y es productora y directora teatral. Es directora del Teatro Martenot de Guayaquil. También está con nosotros Camila Moncada, ella es actriz y también es docente, es artista multidisciplinaria, máster en creación performática. Ella cofundó el grupo de teatro Sansa Grande de la Universidad Casagrande y formó parte del colectivo de danza y teatro Sarao. Trabajó con el Teatro Experimental Guayaquil, dirigido por Marina Salvarezza, y formó parte del taller de canto El Sonido del Cuerpo de Andrés Vivar. Actualmente integra el grupo Teatro Onírico de la Niña. Estamos también con Hanoy Muecay, ella es cantante, actriz, maestra de voz y canto, estudió en el Conservatorio Federico Chopin y estudió actuación y danza contemporánea en el Centro Cultural Sarao. Hizo cursos de escritura, monólogos y talleres de redacción dramática también con María Lourdes Falconi en Arcano, y ha participado en obras como Tu ternura Molotov, Tartufo y Crónica de luto cerrado. María Lourdes, que nos acompaña, es escritora y dramaturga ecuatoriana, directora de Arcano Artes Escénicas, docente y dramaturga en Estudio Polsen y es diplomada por el CELCITE Argentina en Escritura Dramática, autora de publicaciones en prosa y teatro y es invitada como crítica al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Carlos Icaza es editor de la revista de Diario El Universo y Lucho, pues a quien está aquí desde el inicio de este proyecto, fue quien lo gestó, es actor, coreógrafo, director escénico, gestor cultural, es una figura muy destacada de la escena cultural y artística nacional y es considerado el precursor de la danza contemporánea en Guayaquil. Él es fundador de la Asociación Cultural Sarao, donde además es su director artístico, y actualmente es docente del Estudio Polsen y del Centro Cultural Sarao. Es autor de obras como Los Ángeles Caídos de la Noche, No puede verte triste porque me mata, Diario de un loco, Crónica de luto cerrado, Amortiguando, que se trató el primer conversatorio como este que estamos haciendo precisamente sobre esa obra, y ha dirigido piezas como Antígona, Los cuentos de la peste, La boda de Bertolt Brecht, entre otras. Y por último, bueno, está, no por último, sino por último ya para presentarlo, está Daniel Ernesto Correa, que él es bailarín, actor, gestor cultural, seguramente tiene cosas muy interesantes para contarnos. Él realizó estudios de actuación en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, en el ITAE, de gestión y producción escénica en Argentina, de danza contemporánea, actuación en el Centro Cultural Sarao y perteneció al grupo de teatro El Ático. Actualmente cursa la carrera de danza en la Universidad de las Artes y ha tenido la suerte de participar con todos estos talentos que están hoy aquí para darnos el gusto al público de ver esa linda obra. Bienvenidos y ahora sí quiero escucharlos a todos. Solo un saludo general, por favor, un saludo general, no todo el tiempo.
Buenas noches a Buenas noches a todos. todos. Buenas Qué noches, gusto. buenas noches. Buenas noches. Salud, Ajá. salud por el encuentro. Bueno, era importante poder dar el perfil de cada uno porque la verdad es que el trabajo que ustedes han hecho con esta obra definitivamente no es improvisado. Yo tengo muchas ganas primero de preguntarle a Lucho Muecay, el director de este proyecto, ¿por qué esta obra, Lucho? ¿Qué pasó? ¿Cuándo llegó la inspiración? Bueno, fue un hallazgo porque estábamos buscando una obra para 5 actrices en formación en el Centro Cultural Sarao, para eso que nosotros llamamos graduación, es decir, el grado final del curso, y no la hallábamos, obviamente, ¿no? Pero entré en el CELSI y encontré esta obra de Mariano Moro, que estaba obviamente colgada, la leímos y me enganchó desde un principio. Entonces agarramos un fragmento de esa obra para presentarla como final de curso, ¿sí? A puertas cerradas, y luego mucha gente que la vio, entre esos pues Carlos Icaza en el estudio Paulsen, y le gustó y dijo, esta obra tiene que hacerse. Y bueno, consideramos que sí. Entonces nos comunicamos con Mariano, le dijimos, Mariano, que estamos muy interesados en hacer la obra, y Mariano obviamente aceptó, ¿no? Y a partir de eso, ¿y por qué la escogí? En primer lugar, me llamó mucho el absurdo, esa cronología absurda que manejan estas actrices que sin ser muy contemporáneas entre sí, o sea, están en un tiempo realmente de un juego muy absurdo. Y en ese absurdo, en lo absurdo es interesante, me llama muchísimo a mí el teatro del absurdo. Luego tenía un tinte de comedia negra, porque de atrás de los perfiles dorados, de estas figuras doradas del cine dorado, había una tragedia tremenda que me puso a investigar sobre todas estas divas, ¿ya? Y recurrí obviamente a la cinematografía, a las obras cinematográficas que ahí estaban, y me enganché, y me enganché obviamente con todo ese aspecto. Me gusta mucho el cine. Y la obra de Mariano Moro presenta esa posibilidad de juego con una comedia muy fina, y lo propusimos a estas 5 actrices, no con gran facilidad al principio, pero luego todas estuvieron en el montaje. Es una obra que me sedujo desde un principio. Ajá. Es una obra extensamente investigada también por Mariano, por la cantidad de información que maneja, a tal punto que algunas inclusive no son muy conocidas, pero el perfil de estos personajes, el conflicto en el que trabajan, la situación en la que se encuentran, era, era muy interesante para ponerla en escena. Eso fue, o sea, yo trabajo con obras que, aunque sean por encargo, las descubro, son las obras con las que termino enamorándome a primera vista. Y esto fue un amor a primera vista. Ahora, Mariano, ¿qué sentiste cuando te llegó una llamada de Ecuador y no, soy Lucho, quiero hacer tu obra? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, siempre es bonito que a alguien le interese tu trabajo, lo valore, le guste tu obra. Siempre eso produce una picazón placentera. Luego, como hablábamos un poco ayer, que hicimos un ensayo de este conversatorio, me pegó en un lugar de afecto cálido, porque yo he ido a Ecuador a trabajar y realmente no es por dorarles la píldora, como decimos aquí, no es por chuparles las medias, pero tengo recuerdos muy bonitos de la gente, del país. Me gusta Ecuador, y entonces uno en los lugares que quiere, le gustan, siempre uno quisiera estar en todos esos lugares, y de alguna manera, no estando físicamente, que se hiciera esta obra, es una manera de tener los deditos del pie mojándose en el mar de ustedes. Así que me dio alegría. Luego me hablaron muy bien de Sarao y de Lucho, gente que los conocía, que yo no.
Así que eso me generó expectativas. Después yo fui siguiendo por las redes los comentarios del público que veía la obra y que le gustaba. También sabía o me hacían creer que las actrices estaban contentas con hacerla. Fue muy lindo. Me falta el broche de oro, que es poder ver la obra, que no la pude ver, espero que la puedan volver a hacer y me genera mucha expectativa eso. Eh, es una obra que tiene que ver con el placer fundamentalmente, como les contaba ayer también, fue un placer para mí escribirla. A mí me vino por encargo, una productora me pidió una obra en la que los personajes fueran esas 5 actrices y no me dio ninguna pauta más. Entonces yo me puse a investigar, me devané los sesos hasta que me apareció la situación, el conflicto, y yo muchísimo, estudiando, a mí me gusta estudiar, estudiando, viendo las películas de estas 5 chicas, y ayer también yo venía de hacer una vida de monasterio, escribiendo sobre una santa del 1500, que es Santa Teresa de Ávila, y estaba en otro plano totalmente, y aparecer en Hollywood jugando con todo ese glamour fue también algo que yo necesitaba. Entonces ya la escritura la recuerdo como un momento de diversión, que no siempre es así, ¿no? A mí me gusta escribir, pero a veces la escritura es una cosa un poco más trabada, un poco más neurótica. Eh, eh, y yo recuerdo esta obra para mí al concebirla como una fiesta, y eso es lo que un poco me transmiten los que la han visto en Guayaquil, un poquito Lucho, las actrices. Eh, espero que así haya sido y bueno, que eso sea lo que me cuenten ahora o no, o cualquier otra cosa. A ver si se pelearon como las que la estrenaron en Argentina. También les contaba que las que la estrenaron en Argentina se pelearon todas y no la hicieron más. Un poco se les subieron, creo, las de, no sé, si se les subió un poco demasiado esta cosa de competencia feroz que la gente que está en la cima tiene. Un poco creo que es algo que les ha pasado a las estrellas de Hollywood, ¿no? Estar ahí arriba es algo tan difícil, de tanta exigencia, de tanta presión, de tanto maltrato a veces. Ayer hablábamos del maltrato, que genera cosas muy conflictivas. Pero bueno, no es la idea que las actrices que hagan esta obra se peleen entre sí, sino que espero que se hayan acompañado entre todas para pasar un buen momento, para al final el goce de los artistas es el goce de los espectadores. Es una perogrullada la que digo, pero es así. Bueno, obviamente luego vamos a interactuar todos, pero mientras se van calentando, porque sé que están tímidos por ahora con la conversación, hay algo que seguramente muchos quieren saber también, o por lo menos a mí me interesaría, y es saber cómo estudiaste a estos 5 personajes, cuáles fueron tus referencias, a dónde fuiste a buscar. Bueno, tuve, por suerte, no eran, ninguna era una novedad para mí. A mí me gusta mucho el cine de Hollywood, me gusta esa época dorada y las conocía, digamos. Tenía bastante imagen de cada una. Me puse a ver las películas, me puse a leer historias. A mí me había impactado mucho una novela que ayer les comenté, que se llama Blonde, que la vuelvo a recomendar, que es de una escritora norteamericana que se llama Joyce Carol Oates. Esa novela Blonde es toda sobre Marilyn Monroe, y ella es una escritora muy importante, una gran escritora. O sea, a veces también las figuras tan públicas se prestan para que escritores menores escriban cosas de entretenimiento, escandalosas, sensacionalistas, pero esta es una novela donde uno siente que está con el alma de Marilyn Monroe, que era alguien tan... yo me enamoré totalmente de ella, aunque siempre me gustaron sus películas, me enamoré leyendo este libro. Y eso lo tenía muy fresco.
eso lo tenía muy fresco. También había estado viendo antes los musicales, me encantan los musicales, entonces había visto unas cuantas de las películas de Rita Hayworth. Ayer comentábamos las películas que ella hizo con Fred Astaire, que al final de su carrera eran las que ella más valoraba. Esas dos películas eran las que más le gustaban. Luego yo soy de familia española, como Rita Hayworth, eso también me gusta, esa cosa andaluza, me gustaba. Luego, ¿quién no se ha enamorado de Audrey Hepburn, por ejemplo? ¿Quién no se ha enamorado de Audrey Hepburn? ¿Por qué? Pero, y luego están los dos pesos pesados, que son Bette Davis, que es la gran actriz dramática de todo, del Hollywood de oro. Bette Davis y We Love You, citamos a Madonna, ¿no? Todos amamos a Bette Davis. Y Katharine Hepburn, que por ahí nosotros aquí en el sur no lo sabemos tanto, pero que para los norteamericanos es la primera estrella de Hollywood. Eso me enteré estudiando para esta obra, que en una gran encuesta nacional que se hizo en Estados Unidos, para ellos la primera figura de Hollywood es Katharine Hepburn, que también tiene esa dimensión intelectual, de mucho carácter. Bueno, estos 5 personajes, personas reales, permiten un juego increíble. Yo espero haber hecho algo digno y valioso, pero son inagotables. Son inagotables. Ahora lo estoy diciendo y estoy pensando en películas que seguramente tendría que ver y no vi, o tendría que volver a ver, y libros que no leí, que podría leer, aunque he leído muchos libros sobre Hollywood. Bueno, un poco por ahí. Al final, yo creo en la inspiración. Hay un momento en el que uno escribiendo siente que se inspiró. El momento de encontrar qué era lo que pasaba, quién las había reunido, cuáles eran los conflictos principales. Cuando eso se me esclareció, fue una epifanía realmente. A partir de ahí me pude deslizar y fue una escritura, como les decía antes, bastante fluida. Qué bonito. Bueno, yo quiero luego que tú le hagas preguntas a las chicas sobre sus personajes, que seguramente vas a tener dudas, pero yo voy a arrancar. Vamos a ver si comenzamos aquí con estas señoritas que están acá. Como hablaste de tu pasión por Marilyn Monroe, vámonos entonces con Hanoi. Y ella me mira. Hanoi, ¿cómo estás? Cuéntame, hablemos de ti, de tu personaje, del estudio de tu personaje. ¿Qué pasó cuando te llegó Marilyn a hacer a ti? ¿Cómo tomaste eso? O sea, a ver, bueno, saludos a todos, muchas gracias. Bueno, como Lucho estaba contando hace un rato, estábamos haciendo el final de ¿cómo se llama? Montando una obra para un cierre. Entonces buscamos una obra, salió esta y de pronto me tocó a mi Marilyn. Yo no estaba muy contenta, tengo que decirlo. Yo quería ser Virginia Woolf o alguna cosa así, ¿no? Pero esta era Marilyn, o sea, lo más cliché, ¿verdad? Que yo decía, ¿pero qué voy a hacer? Una rubia estúpida, o sea, no, estaba bastante defraudada. Entonces me puse a investigar la vida de esta mujer y como me quedé sumamente sorprendida, ya, gratamente sorprendida, porque luego nosotras, los que nos dedicamos a esto, siempre pensamos de que, bueno, no solamente los que nos dedicamos a esto, sino que la gente tiene la idea de que la gente que es bonita es tonta. O sea, tiene que ser, porque la inteligencia y la belleza no pueden estar juntas, por alguna extraña razón, ¿no? La gente inteligente es fea. No lo sé por qué. Y como mujeres, a veces, porque pienso yo, siempre he pensado que uno de los grandes enemigos de la mujer somos nosotras mismas, de alguna manera. Porque tenemos estas ideas a veces preconcebidas de otras mujeres que no conocemos y porque simplemente son bonitas,
o se arreglan, o se pintan, ya, es tonta, acá arriba no tiene nada. Me pasaba esto con Marilyn, ¿ya? Yo la juzgué sin conocerla, sin leerla, sin nada. Y me llevé una cosa, era sumamente inteligente, muy noble, o sea, tuvo una vida muy, muy dura. Y en el transcurso del tiempo la comencé a admirar, no solamente por lo hermosa que era, sino por el ser humano que era, lo que representaba como mujer, en esa época. Entonces, terminé enamorándome luego del personaje, porque Mariano, para el humor, ¿verdad? Que es lo que nosotros estábamos manejando en ese momento, eres genial, por Dios, Mariano, eres genial, en serio. ¿Qué textos? Bueno, Textos, o muchas sea, gracias, por eso te perdono. Si hay algo que Marilyn Monroe no era, era tonta. Si hay algo exacto, que no no era era, era tonta, tonta. no era Ahora, si tonta. tomo tus palabras, tengo que pensar que ustedes son 5 idiotas, porque yo las estoy viendo tan hermosas desde acá, que si lo que vos decías era cierto, tengo que pensar Claro, que las actrices de la obra de ustedes eran 5 taradas. claro, es Tan lo que lindas piensa, que es eran. la rubia tonta, o sea, la rubia tonta. Pero no era tan tonta, o sea, no era tonta para nada. O sea, No, No era tonta, tenía una locura muy importante que tenía que ver con esa vida tan difícil, pero además era terriblemente talentosa. Si uno ve las muy películas talentosa. y el talento para la comedia que tenía, y tenía un ángel absolutamente especial, era como un ser de otro planeta, ¿no? Tenía algo eh, eh, increíble, increíble. Por eso sigue enamorando a la gente, Sí, porque enamora definitivamente. a la gente, ¿no? Que haga eso, hacer eso, no solo ella, pero después de muerta estar así enamorando. Una cosa increíble. Definitivamente, o sea, después que tú lees su vida y luego que comienzas a ver sus películas, te quedas enamorado, porque no hay otra palabra, te enamoras de esa mujer. Sí. Terminé feliz, feliz, aunque que descontrar. En los ensayos estuve mucho tiempo sin hacer nada más que leer el texto, ¿verdad? Esperando que las compañeras estén bueno, esto es porque trabajando. el orden de entrada es así. La última Sí, que es llega así, yo es, salgo al último. la última que llega es la rubia, ¿no? La rubia llega al último. Sí. Pero me divertí muchísimo porque tuve mucha suerte, no solamente de contar con el director que tenemos, de un maravilloso, sino de las compañeras. Yo justamente les decía a ellas en alguna ocasión que nos estábamos maquillando que qué difícil es encontrar, trabajar con otras mujeres y no tener un solo conflicto. ¿Sí me entienden? Ni uno. O sea, es muy difícil. Y ello. ¿No? Entonces, estoy muy contenta por el trabajo que se logró y me siento con mucha suerte de haber podido pasar por este proceso y espero que pronto volvamos a estar juntos trabajando esta maravillosa obra. Lucho, cuéntame cómo fue dirigir a Hanoi, a Marilyn, ¿cómo fue? Bueno, para alguien, Hanoi es mi sobrina, la conozco desde pequeña, obviamente pertenecemos a una familia que ha sustentado sus mejores momentos en el humor. O sea, mi mamá tenía un humor muy natural, muy instintivo, mi papá tenía un humor muy seco, muy serio, pero humor al fin. Y todas las reuniones familiares siempre el humor está, nos repetimos la misma historia, las mismas cosas, es el humor. Hanoi obviamente nació con una pena muy histriónica, obviamente, ya desde pequeña, o sea, y ella es muy histriónica en sí, entonces para mí a veces es muy difícil manejar a un histrión, porque los histriones se disparan, caminan solos, ¿no? Pero sí, pero inclusive en algún momento con el productor, que ahí está presente, me decía, tienes que ponerle a Hanoi un papel más dramático, que no sea ella, que no sea ella. Entonces digo, bueno, vamos a hacer que el reto sea que no sea ella, o sea, que el histrionismo obviamente lo lleve hacia otro personaje, a un personaje como este, ¿no? Y desde el primer montaje, pues en esa pequeña producción del fragmento de fin de curso a la obra ya producida,
como Dios manda, ¿ya? Ella dio un salto también. Investigó muchísimo más el personaje, lo caracterizó muchísimo más y eh, ya no me costaba, sino que el reto se volvía así como cierta facilidad, es decir, yo la dejaba, ¿ya? Y solamente la contenía un poco, porque como les digo, o sea, los histriones se disparan, ¿no? O sea, tienen vida propia, ¿sí? Así. Pero sí, ajá. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir conociendo a los personajes, a las mujeres detrás de los personajes. Lorena, nuestra querida Lorena, Audrey, háblanos de ti y cómo fue conocer tu personaje, cómo te sentiste cuando supiste que era ella la que tenías que interpretar. Hola, hola a todos. Bueno, Audrey, ese personaje tan dulce, creo que no había hecho en tanto tiempo un personaje tan dulce, tan delicado, tan bonito, tan con un alma tan bonita. Y, y bueno, me impactó muchísimo la fortaleza de esa mujer. Detrás de esa dulzura había tanta fortaleza, vivió tantas cosas, pasar por guerra, pasar por abandono, pasar por tantas cosas. Y eso es algo interesante que tienen estos 5 personajes, que cada uno sufrió sus cosas a su manera, ¿no? Cada uno tuvo una vida interesantísima y también al mismo tiempo trágica, triste, en ciertas formas. Detrás de esa diva hermosa y poderosa que todas ellas eran, había una historia triste también que contar. Y para mí los personajes van por ahí, ¿no? O sea, entender todo ese mundo de este personaje, tratar de alguna forma ver esa Audrey que hay en uno, porque todos los personajes de alguna manera están dentro de uno, hay que encontrarle el gancho, hay que buscarlo, hay que buscarlo, y eso se encuentra en los ensayos, se encuentra interactuando con los otros personajes. Me pareció maravilloso este personaje. Me acuerdo que Luchito me decía, hagamos una voz más dulce. Mi voz no es tan delgada, mi voz no es tan fina. Tengo creo que un nivel medio, tampoco es tan gruesa, pero sí me costó un poco llegar a quizás esta dulzura. Y claro, mucha gente me dice como que no, pero si tú te ves pequeña, eres delgada, te ves como sweet. Pero al momento de trabajarlo es otra cosa, porque tú no te ves así, ¿no? Y adaptarlo esto a Audrey, ver todo lo que tiene detrás. Aparte que me pareció maravilloso, que fue el personaje que prácticamente unía a todas, ¿no? Con su amor, con su dulzura, unía a todas. Quería que todas sean amigas, quería... no se molestaba con lo que los otros decían. Bueno, por ahí explotaba, pero era un vaivén. Y bueno, es que también fue interesante trabajar porque no solo trabajamos Audrey, no, bueno, Lucho ya lo contará después, y trabajar estos dobles personajes también me pareció fascinante. Me pareció fascinante. Ya quizás Mariano no me entiende ahorita lo que estoy diciendo, pero esta doblez a mí me pareció exquisito como actriz, porque era el personaje, la persona que interpretaba ese personaje, yo. Y conjugar estos tres era maravilloso. Claro, qué lindo. Luego vamos a interactuar entre todos los personajes y todas las fichas. Además hay que felicitar a Daniel porque logró sacarte de Breakfast at Tiffany's y ponerte en el teatro, tal cual, fue así, como calcada. Pero vamos a conversar con Monse. Monse que se ve tan calladita, pero su personaje no era tanto. Monse, cuéntanos. Sí, o sea, bueno, realmente no era tan callada.
me llamó la atención desde el primer momento el carácter fuerte de Beth, ¿no? Eso fue lo que más me impactó y cómo lo tenía que sostener en todo el texto de Mariano, ¿no? Porque ella no transige. Me comía un poco la cabeza el hecho, un poquito lo que menciona, de alguna manera, Beth y todas las divas eran la excusa a que se cocinaran otras cosas, ¿no? Otros personajes. Por ejemplo, al principio cuando Lucho me convocó, yo dije, bueno, pero yo no me parezco a, ¿no? Es decir, no tengo mucho que ver con físicamente la primera impresión, no tengo nada que ver prácticamente con Beth, ¿no? Y no sabía cómo lo iba a manejar este tema, ¿no? Para mí era una desventaja. Luego, ya cuando empezamos los ensayos, las lecturas y todo lo demás, ya me di cuenta por dónde iban las cosas y comprendí que era una especie de excusa el personaje de la actriz como para desarrollar también otros personajes, ¿no? Y que iba a otros lugares. Pero lo que quedó... ¿Perdón? Lo que quedó fue, sí, el carácter de esta mujer. Y me costó mucho sostenerlo, porque en cuanto me bajaba la guardia, salían otras facetas que no eran las que tenían que estar allí. Rescato palabras también de Hanoi, de lo bien que se formó, que compaginó, que conjugó el grupo. Esto no es frecuente, efectivamente, 5 mujeres, 5 actrices. No son una reunión, son una guerra. Absolutamente. Es parte del texto de Mariano. Exacto. No son una agradable reunión, son la guerra. Y más aún esas 5. Pero, ¿sabes qué? Fue una cosa... nunca pensé que podía... Yo había trabajado con algunas de mis compañeras, pero lo que puedo decir es que el proceso fue increíblemente suave, tranquilo, teniendo en cuenta que Lucho no es un director tranquilo, me refiero a tranquilo desde otro ámbito, desde el ámbito de la comunión que hicimos nosotras como personas, más allá de como actrices. Y puedo decir que cuando terminamos la obra, me parece que cada una es más amiga de la otra y del grupo. Y esto, como experiencia personal, fue la antítesis, ¿no?, de lo que contaba Mariano que había sucedido. Aquí realmente fue lo contrario. La unión que hay entre nosotras, cada vez que tenemos que reunirnos o encontrarnos o hablar con cualquier excusa, es una oportunidad de reencontrarnos. Entonces, eso. Hubo un cambio entre el antes de agarrar el personaje y después, así como Hanoi, que definitivamente tenía una percepción antes y después de apropiarse de ella. Bueno, yo no conocía, no tanto, porque yo había visto películas de Bette Davis, pero no la conocía en profundidad. Pero sí sabía como por pinceladas un poquito el carácter de ella, ¿no? Quizás no sabía... no la conocía hasta el punto que había llegado ella, ¿no?, de enfrentarse con la academia, con todas las instituciones. Todo eso no lo conocía en profundidad, pero los rasgos generales de ella sí los sabía, ¿no? Fue un placer el poder profundizar en la vida de alguien que existió, de una mujer de esas características, y también un gran respeto hacia ella, lo que ella representó en su época, lo que ella fue, ¿no? Muy bien. Luego te voy a hablar sobre la psicología de ese personaje, que es cosa seria, tu personaje. Yes. Pero Alejandra, vamos contigo, que tengo muchas ganas de saber qué tanto de ti hay en ese personaje, cuánto le pusiste a tu personaje, porque la verdad es que el público entero vibró, ¿no? Eran carcajadas absolutas de ver a esta mujer fantástica que se transformó al inicio en una lady y después pues terminó siendo ella, muy ella. Terminó siendo un muñeco,
como ella se sentía, una muñeca, un trapo. A mí me llegó demasiado Rita, porque la primera impresión que vemos de Rita es una mujer espectacular, perfecta bailarina, dada por su crianza, tenía un padre que le exigía desde chiquita bailar, entonces la perfección en el baile ella la tenía muy bien asumida, y también a la hora de the show must go on, tiene que salir y tiene que salir perfecto, pero atrás de eso ella ha tenido una vida densa, dura, humillada, o sea, toda una tragedia que alguna vez leí dentro de las entrevistas que pude ver de ella. Había alguien muy interesado en contar la vida de ella en aquel entonces, y ella lo único que le dijo fue, si vas a escribir algo sobre mí, que no sea algo triste. Y era imposible escribir algo que no fuera triste, porque creo que cada día de Rita fue un día triste, a pesar de la belleza y la alegría que ella transmitía. Entonces, conocer ese lado humano tan quebrado, pero a la vez tan enmascarado para ella sonreír y ser la diva y ser el brillo de aquel entonces, era algo que me atraía mucho. Y de mí, que puedo ponerle ahí de Rita, tal vez porque me gusta el vino. Hasta ahí llego, pero no al punto máximo ya del estado de ella, de abrazarse a la bebida para olvidar, disipar, soltarse un poco y soltarse con todos, soltarse hasta morir en el momento en que estábamos interpretando. Ese tránsito, a mí todas las funciones de los ensayos, pero las funciones me llevaban siempre como a descubrirla más, a comprenderla más, a entender cómo un ser humano puede optar por eso para esconderse un poco y después sacar todo lo que lleva por dentro. Esta es la llave que tengo, la bebida es la llave que tengo para que ustedes vean quién de verdad soy yo y lo que he pasado. Y tanto lo he pasado que ya lo tengo que decir como que me estoy riendo. Es todo un tránsito, fue muy, muy increíble haberle hecho a Rita, tanto por la parte de los diálogos, del texto, que es muy rico, ahí tú entiendes, ahí tú comprendes, conoces más al personaje, y también la parte que es de la mano del director, que te dice, vamos por aquí, vamos por acá, ponle, y yo estaba muy agradecida. La verdad es que no, tampoco pensé poder estar en la obra porque por varias situaciones de otras cosas que yo estaba haciendo, chanfle, no podía ir siempre a las convocatorias, pero gracias, Daniel Ernesto, gracias de verdad por haberme llamado y haberme invitado a formar parte. Gracias, Luchito. Qué chévere. ¡Ay, llegó Catherine! Llegó Camila. Bienvenida, Camila. Gracias. Pues Mi internet es mi personaje. Quiere sabotear la fiesta. Quiere sabotear la fiesta. Te apropiaste hasta el final. Hasta el final, sí. Camila, qué rico ya tenerte aquí con nosotros. Hemos hablado con cada una de las chicas sobre su experiencia con el personaje, sobre su mirada y su aporte. Me gustaría saber sobre el tuyo, que también es un personaje muy particular, con rasgos muy fuertes. Tiene además, hasta visualmente se destaca y de hecho es como de las que con pocas palabras puede decir mucho. Háblanos como de tu preparación con este personaje, ¿cómo lo conociste? Bueno, la verdad es que Lucho me puso a mí un reto, porque siempre fui yo más del lado de la comedia, ¿no? Del lado de la gusto, si nos ponemos más clown. Y este personaje es un clown, pero en serio. Es tratar de encontrar dentro de la comedia, dentro de la seriedad de este personaje, fue súper desafiante, pero me encantó.
ver este personaje, o sea, también me identifiqué con la parte humana de este personaje, de la parte humana, como en el fondo queriendo ver el bien de todas, como género femenino, como actriz. Creo que falló su micrófono, pero podemos continuar. Camila, le damos un chancecito como para, Sí, para que se porque reintegre. se ha quedado inmóvil. Qué gran expresión que tiene su cuerpo. La quiero para la otra obra donde tenga que estar así 5 minutos sin moverse. Por favor, no se vayan porque miren lo que Lucho puede hacer. ¡Qué vale que eres! Okay. Lucho, bueno, esperemos a que regrese Camila. Y yo quiero que nos cuentes sobre... Luego, bueno, ya conocimos a los personajes y a las chicas, pero listo, recibiste entonces ese texto que tú mismo pediste y cómo lo visualizaste y dijiste, bueno, este va a ser el camino para que, no sé, a lo mejor te alejaste del público o pensaste en el público, pensaste qué quiere decir el autor con esto o qué quiero decir yo con esto o qué quiere escuchar a mi público. ¿En qué pensaste para poder armar esta narrativa que terminó siendo muy agradable para el público local, sobre todo? Bueno, yo pienso que los directores somos somos el primer espectador privilegiado. Tenemos que pensar en ese punto en el público. Yo siempre, inclusive en las cosas más abstractas y estilizadas que he tenido, por ejemplo, en la danza, en los montajes de danza contemporánea, en la danza teatro y todo lo demás, siempre recurro con unas claves en donde el público se sienta identificado. O sea, o por lo menos que sepa de qué es lo que se está tratando. Además, esto me lo dieron mis grandes maestros también. O sea, me dice siempre algo en donde la gente se agarre para saber de qué se está tratando, ¿no? Y yo pensé mucho en el público, inclusive, porque como lo dije antes, la obra de Mariano tiene tanta información, inclusive tiene información que dentro de nuestro público aquí en Guayaquil decía, esto no lo van a entender, porque tienen que tener la referencia de las películas, de algunas anécdotas, de algunos cuentos. Por ejemplo, cuando Beth dice, quiero ahogar en una piscina de Pepsi Cola. Entonces, yo decía, ¿cuánto de la gente, el público, va a... Es decir, pienso que la gente que conoce mucho de las obras o de estas divas es muy poca. Entonces yo hice por ahí un tamiz para decir aquello que tenía una gran dosis de humor que inclusive pudiese superar aquella posible no referencia del público. Y como era tanta, la obra de Mariano tiene tanto, igual nos quedamos con una obra muy rica en ese texto, ¿no? Entonces decíamos, a ver, esto sí lo podemos, aunque no lo entienda, es muy importante que la gente lo sepa, se queda. Esto porque maneja un humor muy fino, o sea, esto porque tiene una ironía, esto así lo íbamos trabajando de esa manera, ¿ya? Entonces yo me puse para esta obra, en donde no tiene el público, no tiene mucha referencia a la cinematografía, además para acercarnos también a un público un poco más juvenil, que no ha visto esas obras, que no tiene obviamente mucho acercamiento como pues, nosotros, los que ya no somos tan jóvenes. ¿Ya? Entonces dije, bueno, hay que hacer obviamente ese filtro, ¿no? Luego, una decisión mía fue, esto no se trata de emular, porque además Mariano lo sugiere también en sus textos. No se trata obviamente de emular, de hacer copias parecidas, calcos obviamente, ¿no? Sino obviamente de irse a la profundidad de la comedia tragedia, de esa tragicomedia de los personajes. Entonces, en ese sentido dijimos, tenemos que tener ciertos rasgos de aquellas películas, pero finalmente tenemos que irnos a la profundidad, obviamente, de esos personajes, ¿sí? Y tanto es así que al final, cuando íbamos ensayando, dije, no, definitivamente la gente no tiene, si viene alguna persona, alguien del público, a querer encontrar un parecido, obviamente, ¿ya?
tiene que estamparse. Tiene que llevarse un gran chasco, porque no va a venir a ver, porque no se trata obviamente de hacer copia, no se trata de hacer calcos del personaje, sino de ahondar un poco más en esa profundidad. Y tanto es así que el gran triunfo de ellas, cuando ellas dicen, nosotros somos el corazón de Hollywood, nosotras somos Hollywood, ¿ya? Somos nosotras, es el gran triunfo que tiene Mariano en su obra. Yo al final le dije, porque la gente inclusive, dije, me adelanté y dije, la gente va a entrar con esa posible percepción de que estas no son ellas, no son, o sea, no es como, por ejemplo, en las películas, una actriz de ahora emula, por ejemplo, a una actriz en las películas, ¿no? Este es teatro, ¿ya? Tiene otro tipo de convenciones, otros pactos, otros acercamientos. Entonces, después del final, y aquí va el gran secreto para Mariano, después del final, porque pusimos obviamente este espacio en donde ellas están supuestamente esperando a que las entreviste el presidente de los Estados Unidos, ¿ya? Pero al final de eso, cuando ya están celebrando, ya están todas prácticamente solidarias, identificadas como mujeres, habiéndose sacado los trapos al sol y haberse dicho las verdades y todo lo demás, aparece un personaje que no está en la obra de Mariano. Es un enfermero de un manicomio, que es Ariel Soler, que es el hijo de María Lourdes, y que no se lo anunciaba en los programas, que no se lo anunciaba en las redes, no se lo promocionaba, porque yo quería que esa fuese la sorpresa para el público. Cuando ya estaban acá y de repente Marilyn cantando, o sea, ve que se abre la puerta y dice, oh, Mr. President, y no entra Mr. President, entra un enfermero, ¿ya? Entonces cuando entra el enfermero le dice, chicas, es hora de dormir. Y les entrega obviamente la pastilla, ¿ya? Para ir a dormir, y comienzan a quitarse las cosas, a devolver inclusive las cosas que han utilizado. Y la gente entraba en un shock, que es lo que además queríamos, que dieran la vuelta y decir, me tomaron el pelo. Tanto así que en el momento en que entraba este personaje, la gente a veces en algunas funciones decía, están locas, han estado locas, opinaban así en voz alta. Y yo decía, bien, ¿ya? Y entonces lo entregaban así, con la música de violines de Moon River, volvían todo al enfermero a cambio de la pastilla del sedante para irse a dormir. 21 horas. Para irse a dormir. Y se iban, o sea, entonces la gente entraba después de la risa, después de la hilaridad de la risa, caían en este shock, ¿no? Que me fascinaba, porque era como una gran sorpresa del montaje. Ese es como un añadido que le hicimos al gran final de la obra de Mariano. Final, no solamente eso, sino que nos regodeábamos, y el enfermero comenzaba a recoger todas las cosas de esa sala de espera. La gente comprendía que era la sala de espera a lo mejor para entrar al médico, ¿ya? Y arreglaba y volvía a poner las cosas en el orden como a la entrada de Audrey, ¿no? Que es la primera que entra buscando, están allí, ¿ya? Volvía a arreglar, y no solamente eso, sino que se recostaba él, se abría la cortina y aparecía en una pantalla los minutos de películas en blanco y negro también de las divas de verdad. Y la gente seguía hablando, porque sobre todo algún público de edad mayor decía, ella es, yo vi eso, y las iba diciendo, ya es que era como, ya, y yo decía, sin duda alguna, después de esto, y lo comentamos ayer, la gente no va a ir a buscar los libros, sino va a ir a buscar las películas, para conocerlas, ¿no? Entonces fue como ese extra que le damos para irnos para que el público se sienta obviamente impactado, y decir, no, ustedes lo que han visto es un teatro en el teatro, es una ficción sobre la ficción, ¿sí? Entonces, ese fue el gran final, y eso María no tiene que saber, ¿sí? Porque ese es el minuto, obviamente, donde yo le decía, el gran shock, ¿ya? Donde ellas se bajaban. Por eso es que Lorena hablaba de tres niveles. Y el trabajo de
El trabajo que hicimos fue obviamente en los 3 niveles. Vamos a trabajar la diva con sus características. Entonces todas las actrices tenían que tomar lo que veían en las películas, características, los gestos. Ya acompañamos un poco con algunos rasgos de ellas, algunas costumbres, algo del vestuario y todo lo demás. Pero finalmente eran estas mujeres, Pacientes. pacientes de un divas, se creían divas y así trabajaban en divas, sacando lo mejor que ellas habían visto. Porque luego este personaje, la gente también deducía, el personaje del enfermero les permitía trabajar en esa sala, jugar, reunirse. Y luego él mismo se quedaba viendo las obras. O sea, era como una gran complicidad en un sentido general, ¿no? Entonces, el tercer nivel es, bueno, ustedes son mujeres, van a hacer papeles de mujeres. Vamos a trabajar, obviamente, desde el punto de vista de ustedes como mujeres. ¿Qué pasaría si ustedes, obviamente, hubiesen vivido en ese momento, ya, como mujeres, ¿no? Entonces, esos son como los 3 niveles en donde trabajamos los personajes. Y después hicimos así, y los botamos en esa sala de espera, ¿no? Entonces, ese es también la... Muy bueno. Mariano, ¿eso se podía? ¿Dabas permiso para que entrara un enfermero? La libertad hay que usarla. La libertad hay que usarla y me parece bien. Yo no le digo a la gente que no se tome libertades. Y el director no soy yo. Y eso que hizo Lucho, que me entero ahora, me hubiera encantado verlo. Me hubiera encantado enterarme sin saberlo, ver la obra. Pero escuchando el relato que él hace, lo primero que se me ocurre es que es muy de Hollywood, es un final muy de Hollywood, así que evidentemente estaba muy compenetrado. Como director no lo hubiera hecho así, por supuesto, hubiera hecho la obra como está escrita, pero para eso hay otro director que le encuentra una variante. Bueno, espero verlo, espero verlo, a ver cómo funciona. Total. Bueno, yo también... Pero sí se podía, o sea, sí se podía. Espero que haya salido bien. Yo te juro que salió bien. Bueno, entonces me quedo súper contento. Igual ya vamos a escuchar también a Carlos y a María Lourdes, que tienen una mirada más crítica, pero antes quiero que hablemos igual con Daniel, que se lleva un gran mérito de la producción en general, porque pues más allá de la construcción de los personajes y de la interpretación de tu texto, hubo una mirada también estética y hubo una preocupación porque todo tuviera como una armonía y podernos un poco llevar a la época, al momento y al día de hoy. Y eso creo que lo hizo bastante bien Daniel. Así que sería muy chévere escucharte. Bueno, ¿qué me quieres preguntar? O sea, para mí, primero que nada, lo que yo puedo decir es agradecido con Lucho por la oportunidad. Y más allá de la oportunidad, o sea, también la confianza, ¿no? Porque yo siento que eso es primordial cuando uno se aborda este tipo de trabajo en el que entrega tanto. O sea, siento que la confianza, y fue algo también que se fue generando entre todos, porque de alguna manera todas las chicas, todas las compañeras, vienen de distintas prácticas, ¿no? Vienen de distintos espacios y uno las conoce y a unas las conoce más de lejos o más de cerca. Por ejemplo, Camila, Hanoi son prácticamente de la casa, son gente muy allegada, son sarao. Pero en ese viaje encontrar, por ejemplo, a una Monse, que para mí era como, chuta, yo tengo que trabajar en algún momento con Monse y lo hemos logrado. O sea, es una actriz maravillosa que tiene en Guayaquil. Y chuta, perdón, y tenerla, eso fue magistral. Incluso como llegamos a eso fue bastante, llevando algunas cosas por ahí, pero se logró. En ese sentido,
Alejandra era alguien que yo le tenía puesto los acechance hace mucho tiempo. Prácticamente a ella fue a la que la perseguí. Sí, tiene toda la razón cuando dice, Dios mío, tenía... O sea, yo ya no sabía cómo, ya no. Pero bueno, ahí está Alejandra, o sea, y siento que también lograr esa comunidad, o sea, porque también el equipo con el que contamos, los chicos que estaban atrás, Ismael Choc, que me está escuchando, Denis Córdoba, o sea, fueron, puchica, ¿qué te diré? Muy solícitos, siempre atrás de ellas, que no les falte nada, siempre dispuestos a ayudar. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué te puedo contar? Pregúntame mejor, yo te digo cualquier cosa. Hoy vengo en bed también, así, vengo afiladito. Tranquilo, tranquilo que vamos a ir saltando más información, pero yo quiero leer mensajitos que mandan. Pato Rivadeneira dice, saludos chicos y chicas, los estoy escuchando. Andrés Fonola Valencia dice, saludos múltiples. Gustavo también pone, wow, ¿no? De manera superlativa. Zuli Guamán dice, hola mi Lucho, y te manda muchos besos y rosas. Galo Freddy Rivadeneira, un gran abrazo para todos, felicidades y éxito siempre. Carlos Mera dice, querido Lucho, un fuerte abrazo, me parece estar escuchándote en vivo. Sánchez Ángeles dice, Lucho, el mejor de Ecuador. Zuli Guamán, la niña Hanoi, hermosa. Y Raquel Rodríguez, que también es una queridísima, seguramente de ustedes y mía también, dice, me encanta verlos, a todos un abrazo. Voy a, obviamente, a decirles a las personas que nos están viendo, que yo estoy aquí viendo la transmisión desde mi celular también, que si quieren hacer preguntas, por favor lo hagan a cada una de las personas que está aquí hoy. Y me parece que sería un buen momento para escuchar a María de Lourdes y a Carlos. Así que primero las damas. Bienvenida. Gracias, querida Clarita. Bueno, empiezo por agradecer realmente a Lucho por esta invitación a participar de este hermoso coloquio, de este encuentro virtual. Y quiero agradecerle además porque me parece genial que haya propiciado este encuentro con el autor, ¿no? Gracias, Luchito, estás visibilizando al autor de la obra. Cuando hablamos de teatro de autor, generalmente el autor simplemente no se lo ve, ¿no? Se lo puede mencionar, pero es de alguna manera el gran ausente, o él se manifiesta a través de su texto. En este caso, Lucho visibiliza a Mariano y es un gusto conocerte, Mariano. Bueno, yo quisiera comentar un poquito sobre la obra, respecto a que estamos hablando de una dramaturgia desde la matriz del texto dramático. Y es genial, como siempre digo, cuando interviene un director que aporta también con su dramaturgia. Aquí tenemos a un director que le da un giro de tuerca, le da un giro dramático a la historia, con un cierre que me parece magistral, genial, porque realmente potencializa el drama de la obra y le da la dimensión del delirio. Eso lo resignifica a la obra de teatro, a esta obra en particular, de estas divas. Me he permitido hacer unos apuntes que me gustaría comentar. Pero primero quisiera decir o acotar que esa complicidad que se dio entre las actrices, ¿no? Genial en escena, indiscutiblemente, a más del mérito de ellas como actrices, es indiscutiblemente mérito del director. Es decir, esa complicidad y esa amistad que se dio, esa armonía, eso es mérito del director. Así que eso se podía percibir. Particularmente en mi experiencia, cuando yo me gracias a la gentileza de Luchito, vi el preestreno, luego a mediados de temporada y la función final.
Entonces puedo decir que sí, me vi la obra y que la disfruté. Yo comentaba que en el primer día que la vi, yo estaba sentada en primera fila, y en un momento dado ya me involucré tanto en la historia, de eso va el teatro, ¿no? De ese convivio, de ese ser, de vivir el momento en la escena, y esa, más que complicidad, que claro que la hay, es cuando eres convención, estás en la convención y entonces realmente estás allí viviendo. De alguna manera estás envuelto. ¿Sí? Yo sentía que era parte de las chicas, ¿no? Parte de las divas. Entonces hay una escena, sí, genial. Hay una escena Elizabeth Taylor. Que se descalzan y yo sentía el impulso. Incluso recuerdo haber hecho este gesto. Explico, sentí el impulso, yo quería sacarme los zapatos, meterme al escenario y brindar con ellas, porque realmente lo hicieron genial. Es decir, estas actrices encarnaron unos personajes en esos tres niveles, tres niveles o capas a la hora de construir sus personajes, y se podía vivir al personaje de la diva y luego acompañar al personaje de la mujer enferma, que no era más que una mujer que estaba en un centro, en una reclusión, en un centro psiquiátrico, ¿no? Hay una cuestión que quería comentarles. Hay tres momentos que me parecen, si me permiten, ¿no? Tres momentos que me parecen interesantísimos, que es cuando se arranca la cabellera Alejandra Paredes. Es muy interesante los signos que hay, cómo uno puede, la lectura que cada quien le puede dar. Sí es verdad, entiendo la preocupación de Luchito cuando dice quizás no todo el público tenga las referencias. Bueno, yo pertenezco a una generación que junto con mi madre sí veía las películas de estas divas de Hollywood. Entonces, claro, hay mucha nostalgia y hay muchos significantes en este acto de quitarse la cabellera, porque justamente Rita Hayworth era una de las divas, uno de los personajes que necesitaba ser ella misma, ¿no? Como ya lo dijo Alejandra, a través del alcohol, bueno, terminó por mostrarse tal cual ella es. Perdón que interrumpa, pero justamente hay un gesto que lo trabajamos mucho, que está basado en la película, cuando ella, como en la el gag de la melena. El de la melena, que fue una constante en toda la obra, y además termina la obra también. El de Gilda, sí. El de Gilda, ¿sí? Y que ella la trabajó, y era como la repetición permitía obviamente el gag, la gente se reía de eso, hasta que luego pasaba, perdóname, que me parece muy interesante, porque lo mencionas como lo probamos. Al final esa melena tan abundante de esta mujer tan sexy, cuando ella las bota todas y ella dice que tendría que estar en la Patagonia con las ballenas, y dice que cuando ella se revela, cuando ella se muestra tal como es, justamente se saca, y ahí ya comienza obviamente el público dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, se van desmontando un poco todos los personajes, hasta el final que sale realmente la imagen de ella. Entonces eso era un proceso muy lindo, que no solamente fue en el ensayo, sino también en el montaje. Perdóname, pero es que tenía que decirlo. Ya, gracias, Luchito. Correcto. El personaje de Rita Hayworth, que lo interpretó magistralmente Alejandra, fue un personaje que disfrutamos muchísimo porque vimos la evolución de ese personaje desde que comienza la obra, ella muy sensual y muy compuesta, muy armada, hasta cómo se va degenerando, ¿no? Y se va deconstruyendo esa identidad para dejarse ver
en su real dimensión de mujer, ¿no? Ya no de diva construida o prefabricada por un Hollywood, sino esta mujer que ha sido lastrada por el abuso, por el dolor, sobre todo por el abuso, inclusive de personas que se supone están aquí para cuidarnos. Así es. Entonces, bueno, lo que decía, el gag de la melena, cada vez que Alejandra lo hacía, la sala estallaba en risa, ¿no? Era genial, todavía lo recuerdo y me provoca risa. Y finalmente, pues, se arranca eso, ¿no? Luego también el descalzarse, ¿no? Esto de quitarse los zapatos, estas divas y tocar tierra, ¿no? Me encanta esta imagen, esta figura de sacarse los zapatos y con sus pies desnudos, tocar tierra y luego jugar como niñas, ¿no? Y el tema, ya que lo mencionó Lucho, el tema final de la pastilla, cuando llega el enfermero, ¿no? Le voy a decir como la lectura que yo le doy, ¿no? Para mí, el enfermero es un agente del sistema que ofrece la pastilla que las devuelve del delirio, del divismo, al sueño de la realidad entre comillas. En esta obra realmente yo he hecho algunos apuntes, pero no me quiero robar la película, por supuesto no se trata de eso, pero he hecho algunos apuntes que más adelante se los quisiera pasar a Luchito para compartirlos, porque hay mucha tela que cortar. Es decir, es una comedia, y como lo comentábamos en otro momento con Lucho, la comedia es dolor y verdad, como él suele decir. Y en esta obra, que proviene de una dramaturgia matriciada, ¿no? de Mariano, estupendo, pero este giro que le da el director desde su visión y con los aportes, por supuesto, de las actrices, que además se notan que en su adaptación, Lucho, hay ciertos localismos que podemos identificar en ciertas palabras, en ciertas frases, ¿no? Que nos hace todavía más apegarnos a los personajes. Es decir, eran divas, sí, pero además eran nuestras divas guayacas, ¿no? Nuestras divas ecuatorianas, muy nuestras, ¿no? Nos identificábamos. Bueno, fue realmente una conexión muy especial y esa magia realmente la hace Lucho Macay. No es la primera vez que hace, y de hecho es su característica, ¿no? Él nos hace llorar con una lágrima, ¿no? Perdón, nos hace reír con una lágrima. Tiene ese don de, desde la comedia, tocar puntos claves que da mucha tela para cortar, da mucho para analizar y para compartir. Eso por el momento. Increíble. No sé si, Lucho, tienes algo que quieras como comentarle a María Lourdes o quieres que de una vez nos vayamos a Carlos y también No, escucharlo yo quiero escuchar a Carlitos, porque Carlitos, además quiero decirles, Carlos es un cómplice realmente desde hace mucho tiempo, pero es un cómplice que ahora tenemos, que es el Estudio Paulsen, donde estrenamos, obviamente. Es un espacio pequeño, pero se vuelve obviamente como un pequeño tesoro en la ciudad. Y con Carlos tenemos obviamente esta relación también de complicidad y lo recuerdo cuando le dije, yo lo llamo y decirle, ¿cómo te va? ¿Cómo te va en el encierro? Y la otra vez me impactó, pues me dice, aquí soñando, le digo, te llamo, ¿para qué me llamas? Te llamo para soñar, seguir soñando. Y me dijo, los sueños son realmente nuestro verdadero patrimonio. Y entonces por eso también está Carlos aquí. Gracias, Carlos, por estar aquí. Como Marilyn Monroe es el último que entra en el conversatorio. Ustedes saben que para mí el momento en que yo leo un texto teatral también lo visualizo porque algo hecho en dirección. Entonces, cuando Lucho me trajo por primera vez el texto de la obra, yo le dije a Lucho, pero Lucho, tú comprendes que hacer esta obra necesitas actrices pero de alto calado, porque si ellas no representan lo que estas mujeres
estas divas. ¿Sabes? Me gusta utilizar mucho este calificativo de divas, porque, no sé, me dejo un poco del divismo. Quizás también porque he dirigido a actrices y entonces no me interesa seres humanos más que nada. Y eso es lo que sale en la manera como se hace la obra y lo que estaba en el texto de Mariano. Ahora, no un shock, pero ese cambio al final, a mí me fascinó, Mariano. Te lo digo porque le daba a la obra es como que te jalan el piso en algo, y donde había una celebración. Y aquí te está hablando también un cinéfilo que no vivió exactamente toda la época de estas grandes actrices, pero me acerqué mucho a ellas, especialmente a tres de ellas que yo sí era realmente fanático. Yo diría que casi en el mismo orden: a Audrey Hepburn, a Marilyn Monroe y a Bette Davis. A Rita y a Catherine las veía más lejanas, pero me encantó cómo las cinco se acoplaban. Yo quiero contar algo, especialmente del personaje de Audrey Hepburn. Yo estaba en un colegio salesiano, un colegio muy religioso, católico, en donde la educación era muy rígida, la idea del pecado y yo soñaba con otros horizontes, y vi una vez en una matiné a Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's, y comencé a soñar de verdad. Es decir, lo que el personaje de Audrey interpretaba, Holly Golightly, en Breakfast at Tiffany's, Mariano lo recoge y tiene a esta chica ahí que en un momento dado comienza lo ingenuo, comienza a convertirse en algo un poco oscuro y al mismo tiempo divertido, porque lo tremendo de la obra es que te cuenta historias que son reales detrás de estos personajes y que al mismo tiempo te divierte, ¿no? Pero yo estaba muy conmovido por el personaje de Audrey Hepburn, como ustedes comprenderán. Y yo no sé si esto estaba dentro de la obra, pero hay una anécdota de Truman Capote, que escribió Breakfast at Tiffany's, que él estaba indignado porque él nunca quería que Audrey haga el personaje de Holly Golightly, que era una call girl de Nueva York, un poco de un nivel alto y muy, muy codiciada en la novelita de Truman Capote. Truman quería que Marilyn Monroe sea Holly Golightly, y eso lo dijo varias veces. Y entonces, para mí, esta información y esta dualidad que había en el Girl, que es una persona que es una acompañante, pero que también tiene algo de prostitución en el personaje, estaba ahí en la película, y estaba ahí en la dirección de Lucho con el personaje de Audrey Hepburn. Si bien se oye la música, y para mí Moon River es casi un himno, yo también soñaba mucho con lo que nos traía Marilyn Monroe, especialmente en una película de la cual nadie recuerda y muy poco se habla, que se llama Bus Stop, Parada de Bus, que era basada también, creo, en una obra teatral muy conocida, y que donde Marilyn interpreta esta dualidad, no de la niña tonta que lo parecía, y porque cantaba y estaba también en un lugar donde tenía que hacer estas canciones, pero era un lugar un poco de medio pelo en Texas, y un vaquero se enamora de. Entonces, todo esto que había en el personaje de Marilyn Monroe en la obra, en la película, me dejó la confianza de que
había una visión detrás, una visión en la obra. Y ni decir de Bette Davis, donde yo había visto ya algunas películas de Bette Davis, especialmente en televisión, pero tengo el placer culpable de recordar más a Bette Davis en una de las películas más horríficas de Betty, que era ¿Qué pasó con Baby Jane?, donde ella interpreta a una ex actriz de la época que había sido una especie de Shirley Temple de niña y ya la interpreta en su vejez. O sea, había todo esto detrás de estas actrices y de Rita y de Katharine Hepburn, y me divertía con ellas, y todo lo que salía de la obra era esta espuma de champán, de Dom Perignon, con estas mujeres fantásticas, y la gente vibraba con esto. Gente de los cuales en el público, en el estudio Poulsen, bueno, el 50-60% puede ser tercera edad y saber quiénes eran, pero había también otra generación que se divertía, y eso es un gran logro, ¿no? Y eso, por eso me parece que esta es una obra que tiene que repetirse, y Mariano tiene que venir a Guayaquil a gozarla, porque ahora ya le revelamos la jalada de piso que le hace Lucho Muecay a la obra, y eso es un spoiler, y eso sí es un pecado mortal. Pero realmente yo sí quería felicitar especialmente a Mariano, a Lucho y a estas actrices maravillosas. Monse, haciendo de Bette Davis. Yo he trabajado con Monse haciendo Tennessee Williams, Mariano en el Zoológico de Cristal, y verla a ella haciendo de Bette Davis, ¿no? O sea, eso era otro impacto tremendo, ¿no? Pero lo más importante es que el público teatral de Guayaquil esté expuesto a esta dramaturgia, que lo que decía María de Lourdes, o sea, tiene que lograrse en el escenario estos impactos, porque eso es el verdadero teatro, y eso es lo que nos hace vivir y lo que nos hace soñar en los encierros, en los encierros y en las pestes mayores, poder seguir adelante. Así que muchas gracias a todos por esta oportunidad. Bonito escucharlos. Imagínense, si para mí es bonito, que no tengo nada que ver con la producción, yo me imagino cómo se deben estar sintiendo ustedes. Quiero contarles que hay unas imágenes que el productor digital está preparando, y espero que ya dentro de poquito, porque estamos aquí como en comunicación, él las pueda poner. Y mientras eso pasa, voy a leer más mensajitos de las redes. Pato Rivadeneira dice: ¿qué se siente interpretar a estos personajes y está libre? ¿Quién lo quiere responder? Bueno, yo diría que una gran responsabilidad por el texto, por la dramaturgia y por a estas mujeres que son tan referentes, que siempre en el imaginario de las personas, del público que va a ir a ver la obra, allí. Entonces es una gran responsabilidad. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes y a mí me encantaría escuchar anécdotas, y seguramente a los que nos están viendo también. Así que si algo les inspira, por favor, siéntanse libres. Las improvisaciones de Alejandra cuando empieza a rayar a Beth. Ah, sí. Alejandra cada vez en esa escena tenía que, o sea, decía una cosa completamente distinta, no sabíamos ninguna con qué iba a salir, ¿no? Y creo que Monse tenía que esconderse para no reírse de ella misma. Sí, ella tenía un mecanismo físico en el cual sabía cómo esconderme para que no se vea, si no me podía aguantar la risa por momentos. Realmente, sí.
Sí, sí, temía. Era demasiado chistoso porque eran chistes internos, ¿no? Y también teatrales. Entonces le decía, ¿y tú qué técnica haces? ¿Por qué es que hablas? Tienes tanto texto y hablas y hablas y hablas. Y Monse, pues al principio, pues estaba toda preocupada con tanto texto. No se veía, ay, con tanto texto, pero lo logró súper bien. Y decía, ¿qué técnica usas? Y cada día salía con alguna, una salió con Grotowski, otra salió con, no, es muy chistosa Alejandra, a reír mucho. ¿Qué más, Lucho? Cuéntanos tras, con esas fotos. Ah, ya se acabaron. Yo, bueno, pasó algo muy interesante que yo me encanta cuando un actor, un bailarín, entra en conflictos. Porque cuando un actor o un bailarín entra en conflictos, quiere decir que hay una persona atrás que está muy comprometida con el trabajo. Entonces, al principio hicimos un pequeño taller de humor, ¿ya? Le mandé información más o menos, de qué significaba, porque no era un humor muy fácil, ¿no? O sea, estoy diciendo que era un humor en donde había que trascender, avanzar hacia la profundidad, ¿no? De estos personajes. Y todas obviamente se engancharon con ese pequeño taller que dimos antes en la preparación. Y algunas me decían, yo nunca he hecho este tipo de humor. Entonces, yo nunca he hecho este tipo de humor. Pero finalmente lo consiguieron, lo lograron. ¿Ah? Es decir, no, mi trabajo no es tan físico, mi trabajo es mucho más textual, me decían algunas. Estas son anécdotas que uno se encuentra, porque como dijo Daniel, las actrices venían así de experiencias y prácticas muy, a veces muy distantes, ¿no? Pero logramos obviamente codificar en un solo propósito esto, tomar un solo camino. ¿Sí? La capacidad de improvisación de cada uno era importante. Por ejemplo, cuando Marilyn Monroe entra al final, anécdotas, a mí me encantaría recordar anécdotas porque yo cuando los recuerdo me río, ¿no? Ese portazo que le dan a Marilyn Monroe cuando le dicen, no me digas que va a venir acá, toca la puerta Marilyn, que es la única que no... ¿sí? Y cuando abre David la puerta, la ve, le tira y a pesar de eso, Marilyn entra como si no hubiera pasado nada, pidiendo disculpas. Ese fue genial, ese fue genial. Sí, justamente. Sí, perdón, sí, no, y tal. O sea, eso no fue dentro de la dirección, sino que yo estaba mucho tiempo fuera. Sí. Entonces a mí se me ocurre, voy a hacer tal cosa, a ver qué pasa, ¿no? A proponer. Y le toco la puerta, pues, y viene, me abre la puerta y me queda viendo y reaccionó y me tira la puerta en la cara y yo me cagaba de la risa. Porque... ¿Con qué odio? ¿Con qué odio? O sea, exacto, con qué odio. ¿Con qué odio recibía Bette Davis a Marilyn Monroe? Sí, no, pero Monse se pasó con eso, porque era como que estábamos súper conectadas, ¿no? Sí. O sea, no hace falta ni siquiera decir qué es lo que iba a pasar, porque todas estábamos listas y atentas a las demás, ¿no? Sí. Para apoyarnos. Yo pienso también otra escena que fue, obviamente, de mucha improvisación y aporte, obviamente, de ustedes, fue aquella en donde ocurre, por ejemplo, el intento de asesinato, obviamente, donde todas estas persiguen las persigue todas, ¿ya? Y fue hilarante la manera como se iba en los ensayos, iba aumentando el nivel, obviamente, ¿sí? La persecución, obviamente, el piso, después la amenaza de Marilyn Monroe en el piso. De repente comenzaban a improvisar cosas, como por ejemplo, no sé rezar, no sé rezar, o algo así. Cuando era amenazada con el cuchillo, ¿no? Con la pistola. Con la pistola. Es una parte muy genial
esta Pues, reincidencia, este, reincidencia de Mariano de sacar primero el cuchillo y luego, aquí también tengo una pistola, era hilarante, la gente se genial, moría de la risa, eso venía obviamente desde esta genial. Madrid, ¿no? Era genial, ¿no? Además, el, el proceso obviamente esta, de esta mujer cuando, ¿cómo se llama? Eh, no de Audrey, sino de Catherine, ¿sí? De irse, de irse emborrachando al largo, es un proceso obviamente que lo íbamos midiendo hasta que perdía obviamente la noción, ya llega el delirio cuando se quita la... De Rita, De Rita. Entonces ya llega Margarita. cuando ya está obviamente en el delirio del alcohol, termina obviamente lo que dijo María Lourdes, completamente desbaratada, ¿no? Desarmada, sí. Audrey, por ejemplo, teníamos unos pequeños distanciamientos brechtianos. Qué intelectual me puse, ¿se dan cuenta? Porque en aquellos momentos en donde nosotros queríamos señalarle al público de que ellos estaban ante algo raro, por lo menos ante el raro, íbamos midiendo, ¿no? Momentos en donde estaban así y se quedaban así como todos detenidas, y la gente dice, ¿qué pasó, no? Y de repente volvían en otro nivel, en otro plano, ¿no? Y eso era muy interesante porque le daba un ritmo a la obra impresionante, ¿no? Bueno, sigan contando ustedes, chicas, porque sí. Qué hermosas fotos, deberían pasarnos esas, porfa. ¡Qué gorda estaba! Las canciones también que cantaban así, eran Ay, sí. las improvisaciones también como quedaban. Sí, sí. Fue interesante cómo se fue un aporte de cada una, de todo el equipo. Bueno, la escenografía que están allí, ustedes la ven, es una Palo Rosa, Fanny Herrera, saludos allí, nos está escuchando. Todo es un aporte hay un equipo atrás, ahí, como dijo Daniel, importantísimo, ¿no? Siempre apoyados por el estudio Paulsen. Hubo cosas muy divertidas, muy divertidas. Y también muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, perdón, yo hablo muchísimo, ¿no? Hubo un momento en que, bueno, que Rita está en esto de las ballenas y bla, bla, bla. Y Marilyn se anda diciendo, ay, sí, son hermosas, ¿verdad? O sea, yo tenía un conflicto realmente porque ella estaba pasando por algo muy fuerte y yo de estúpida. Qué hermosas que son, ¿verdad? O sea, me causaba mucho conflicto al principio, me costó muchísimo, pero luego tenía, obviamente, el director te dice por qué, ¿no? O sea, y todo eso. Pero era muy difícil. En el mueble blanco que subimos. Era muy difícil. O sea, pasar por esos momentos de otra actriz y hacer como que no pasa nada. O sea, fueron momentos muy bonitos, realmente, chicas, las extraño. Lucho, ¿cómo ves la probabilidad de volver? Evidentemente no sabemos cuándo se pueda visitar un nuevo teatro, pero ¿tienes pensado volver a lanzar la obra con las mismas chicas, en el mismo espacio? Era la idea, porque tenías pensado para el... pero que hable el productor ahí. El 2020 era un gran año. Y yo tengo muchas ganas, pero que hable el productor. Está en sus manos. Es curioso lo que preguntas, porque justamente teníamos fechas, como más o menos de aquí a un mes, teníamos fechas junio, julio para dar una temporada. Porque esa es otra, o sea, Guayaquil, o sea, es un poco también ver cómo hacemos teatro y hay ocasiones en que uno invierte tanto tiempo, esfuerzo, sueños a la larga,
y las obras tienen una vida pero tan corta, ¿no? Solamente te presentas un pequeño periodo y ya se fue. Entonces, no, justamente la idea con esta obra era que tenga mucha más vida. O sea, yo sueño con llegar a 100 funciones con una obra. O sea, yo quisiera que eso fuera, que eso en Guayaquil fuera la regla y no la excepción. Pero bueno, la cosa es seguir trabajando y lograr eso. Esperemos que pronto, ¿no? Que pronto, bueno, sabemos que la situación es un poco adversa todavía, y que hay que seguir bregando en comunidad para poder salir lo más pronto posible, con todas las medidas del caso. Sin embargo, las chicas, siento, nosotros como equipo, todos, queremos hacerlo otra vez, queremos ir otra vez y tener Hollywood presente, ¿no? Ha sido un proceso tan lindo, o sea, tan rico y tan de coincidencias, o sea, que ¿por qué no? Antes de despedirnos, Mariano, a mí me gustaría saber ahora cuál es tu mirada después de que escuchaste todo lo que escuchaste de cada una de las personas que hicieron realidad tu texto. Ah, bueno, ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Siento que los conozco, las conozco a las chicas un poco ahora. Eh, Como todo es agridulce, ¿no? Esta es una obra de humor para mí. Yo empecé haciendo humor y luego me volví más dramático, más sentimental, pero siempre para mí el humor tuvo que ver con reírme de las cosas que son más tremendas para mí mismo. Nunca hice un humor que no me remitiera a cosas duras, a cosas realmente dramáticas y trágicas. Eso es lo que me hace reír, digamos, uno se ríe para sobrellevar el sentimiento trágico de la vida que tiene, citando a Unamuno. Me fui por las ramas, pero bueno, a lo agridulce que iba es que es tremendamente placentero para mí conversar con ustedes, y siento esa falta de no haberlas visto, de no haber visto la obra y de que quiero ver la obra, que está totalmente potenciada por la pandemia, por el confinamiento, porque no podés salir de tu casa, porque no sabés cuándo vamos a poder trabajar, entonces bueno, me quedo con unas tremendas ganas de que la próxima vez que nos veamos sea porque me siento en la butaca y voy a ver la obra hecha por ustedes. Y después vamos y nos emborrachamos todos. A lo Rita. A lo Rita, que nos deje un poco Rita. A lo todo, salud. Un placer, por supuesto que recibo como un entusiasmo, una satisfacción de algunos que de alguna manera, como Carlos o como Lourdes, son básicamente espectadores, porque no participaron de la producción de la obra, y de otros comentarios que leí, o sea que sé que gusta, que gustó, que la cosa está bien, entonces me dan ganas, me dan muchas ganas de ver la obra, que la cosa no sea interrumpida como para vos, Katharine Hepburn, que desapareciste porque supongo que te falló la conexión a El internet. internet. Sí, tengo que inmediatamente. Así que sí, por supuesto que lo que no puedo dar es una devolución acerca de la obra, porque como más de una vez dijeron, es un convivio, hay que estar ahí, hay que participar. Y eso me falta solamente a mí, me siento el patito feo. Pero bueno, ya lo solucionaré, si Dios quiere ya lo solucionaremos y me podré poner a la altura de todos ustedes. Tienes una deuda. La verdad es que el poder asistir a esa obra es desconectarte un poco de la realidad. Como espectadora también te lo puedo decir, es un momento cargado de sorpresas. Entonces, te sorprende permanentemente la obra, que es algo que no es fácil de lograr. Además, la audiencia ecuatoriana tampoco es muy fácil para el teatro. Sí, tal vez un poco más para la comedia,
pero es difícil de llegar y te lo pueden decir todos los que están aquí, seguramente. Pero esta obra realmente vale la pena que puedas venir a verla, pues porque además que es una... irradia la pasión con la que se hizo y la entrega de las actrices y la diversión. Se nota que el proceso fue altamente lúdico. Hubo juego todo el tiempo. Yo solamente me la vi una vez, desafortunadamente, pero seguramente si me la vuelvo a ver me llevaré sorpresas diferentes de esa primera vez que me la vi porque se percibe el juego permanentemente. Entonces, ojalá que la puedas venir a ver. Y finalmente, yo creo que ya quien tiene que despedirnos es Lucho, ¿no? No sé si alguien más tenga algo que decir antes de despedirnos. Sí, yo quisiera decir algo. La casa, el estudio Pulsen, bueno, Mariano no sabe, yo estoy involucrado en el estudio Pulsen y quiero decirles que la casa es de ustedes. Así que en cualquier momento que esto se pueda realizar y en este nuevo cronograma post pandemia que tenemos que hacer, Lucho, esta es una obra que también es comercial porque tuvimos público y entonces hay que lograr traerla otra vez. Así que eso quería simplemente recordarles. Más allá de que el estudio Paulsen es hermoso, es un lugar chiquito, acogedor, que está en uno de los mejores lugares de Guayaquil, entonces tienes que venir, vale mucho la pena que lo veas. Eso hay que acotar, el lugar tiene una atmósfera especial. Eso mismo iba a decir yo. El estudio Paulsen, desde que yo iba ya para ensayar la obra, ya me sentía que ya estaba yéndome hace mucho tiempo atrás. Ya estaba en otro lugar, estaba en otro ambiente, y eso también es parte, o sea, el espacio es parte de la obra, es un personaje más. Bueno, es de ustedes y lo que falta es ver cómo va a ser esta etapa de transición, ¿no? Porque lo que viene después de lo que estamos pasando, todavía no está muy clara esta luz de cómo va a ser esa transición. Pero yo creo que va a ser para bien. Ayer estaba viendo una entrevista con un actor donde Alberto Pablo decía que él cree que la gente va a salir hambrienta a las calles, al cine, al teatro, a los espectáculos. Ahora, ¿cómo se van a sentar? ¿Cómo van a estar esos salones? ¿En qué aforo? ¿Cómo van a poder estar llenos? ¿No van a poder estar llenos? Todo eso es lo que yo creo que va a tomar un lapso de tiempo que tenemos que analizar y ver, vivir. Hay algo que yo quisiera acotar, si se me permite, ya para despedirnos, ¿no? Y es que una de las cosas que me enamora del teatro es esa característica de convivio y de reunión. Hay que indicar que las actrices Camila y Hanoi, sí, son, digamos, de la misma casa Sarao, pero las otras tres vienen de vertientes distintas. Entonces es maravilloso cómo un gran director logra conectar a estas 5 grandes actrices, ¿no? Y hacer con ellas esta obra. Luego está un autor que es quien escribe el texto dramático, ¿no? Cómo se conecta con este director y cómo este director aporta con su dramaturgia en esa adaptación. Es decir, el teatro es ese espacio donde confluimos, ¿no? Autores, creadores y públicos para vivir un momento especialísimo de mucha vida. Es un momento real, auténtico, vivo. Yo creo que fuera del teatro, lo que creemos que es realidad, en realidad es un espejismo, es un tiempo fuera que estamos hasta la siguiente obra, hasta la siguiente puesta en escena. Creo que la verdad está dentro del teatro, quería decir. Sí. Lindo, qué lindo. Ajá.
Bueno, algo que yo quería comentar y sí, es muy cierto lo que dice María de Lourdes. La mano de Lucho fue la que logró justamente que se compactara este elenco, o sea, que se lograra. Y Lucho fue justamente también el que trajo a Lorena, porque se fue como, véngase también, o sea, fue como una rosquita de poder, todos así, bien, bien bonito, bien lindo todo. Fue también interesante, yo también ya para cerrar un poco, para nosotros, porque Lucho cumplía 30 años ya con Sarao. Sarao empezó en el 88 en Costa Rica y en el 90 tuvo ese parteaguas en Guayaquil que fue amortiguando. Y siempre pensamos, bueno, pero estamos haciendo remontajes, ¿no? Estamos trayendo nuestras obras otra vez porque hay un público que no las ha visto, como lo fue Crónica de Luto Cerrado, que también hay que agradecerle a Carlos, que fue uno de los que más impulsó ese proyecto y que tuvo también asimismo una conversando con Lucho en nuestras largas noches de elucubraciones, como diría la profesora Norma Lixta, ahí decíamos, bueno, ¿qué tiene esta obra? Y lo que logramos sacar, lo que logramos luego de tanto análisis fue que en las obras que ha hecho Sarao, que tienen esta transversalidad, podría ser tranquilamente El Encierro. Lucho ha tratado, o sea, ha hablado sobre ese tema en Diario de un Loco. Lo mismo fue también La Locura como tal. Estela Maris, o sea, hay una gran tradición, no sé si cabe la palabra, pero hay una gran... Una constante. Hay una constante, sí, en estas temáticas. Así como podríamos decir Arístides con con el exilio, por ejemplo, Lucho tenía esta cuestión con la locura, con el encierro y con el sarao, sobre todo. Sarao, esa reunión de amigos que cantan y bailan, lo que era Crónica, lo que era No puedo verte triste porque me mata. Entonces, vimos que esta pieza encajaba como perfectamente en ese canon. Y fue una de las razones que nos llevó justamente a decir, bueno, en una primera instancia fue como un cierre de un curso, de un proceso pedagógico, pero fue luego justamente eso lo que nos llevó, y el ojo de otras personas, porque también María de Lourdes la vio en ese tiempo, Carlos también, y dijimos, sí, ¿por qué no darle ese otro tratamiento y de la mano de gente tan profesional, ¿no? Como lo son Monse, Lorena, Alejandra, Camila y Hanoi. Entonces, claro, perdón, es que también la obra trata el tema de lo femenino, ¿no? Que está tan claro. Y lo hace de una manera realmente magistral. Como les digo, tengo aquí algunas hojas con apuntes que he hecho respecto al tema, a la lectura que desde lo personal he hecho de esta obra. Realmente, sí, es una comedia, pero una tremenda comedia, ¿no? Más allá de comedia es dramático y es sumamente enriquecedor. Se la puede saborear y se la puede desmenuzar y se le saca tantas lecturas y es una vaca que da mucha risa, en serio, todavía tiene para abajo. Bueno. Bueno, si nadie más quiere decir algo más, quiero agradecer a Andrés Ochoa, que ha estado atrás, obviamente, en la parte técnica, aquí nuestro jefe de redes. Gracias, Andrés. Agradecer a todo el equipo que estuvo siempre atrás, nosotros en Código Somos Nosotros, que está en la parte técnica, en la parte de escenografía, en la parte de la utilería, esos aspectos que no se ven, pero son tan importantes, ¿sí? Agradecerles también siempre a los medios de difusión. Clarita, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, no sabes qué gusto, ¿no? Pero bueno, finalmente agradecerle a Daniel, porque a veces yo no tengo la película muy María Clara, no lo tengo muy María Clara, ¿ya? Pero Daniel tiene un ojo muy preciso para decir esto sí, esto no, esto sí. Entonces agradecerle también por
esa complicidad. ¿Ya? Y agradecerle a cada una de ustedes porque yo me sentí como un, como un reto, o sea, como un desafío, tenerlas todas juntas allí. Cada una me dio muchos problemas, pero eran problemas hermosos, o sea, que de una u otra manera a los directores nos encanta, o sea, solventar, ¿ya? O sea, eran problemas que me ponían en juego. Yo también me divertí mucho porque, como decía Clarita, tuvimos un proceso muy lúdico y de mucho aprendizaje también. Para mí, yo aprendo en cada montaje, que aprendo de cada, ya, yo de la cerveza prefiero el líquido y no la espuma. Entonces, la espuma nunca se me sube, pero yo aprendí muchísimo de ustedes. Muchísimas gracias, porque tenemos la esperanza de volver a ponerla. Y finalmente, Mariano, gracias obviamente por esa confianza. No sé, también yo siento como que te conozco de mucho tiempo atrás, que a pesar de la distancia, yo he querido, a lo mejor no fui muy fiel a tu texto poniéndole ese final, pero yo quise ser muy, muy leal con toda esa proyección que tú hiciste con esos personajes. O sea, la obra, como dije al principio, fue una obra de amor a primera vista, y yo dije, esta obra tiene que hacerse, y esta obra tiene que decirse, ¿ya? Y yo te agradezco muchísimo, o sea, no solamente por tu confianza, sino también obviamente por tu texto, por la calidad de tu pluma. Si es que escribes todavía con pluma, o por la generosidad de tu teclado, si es que escribes en computador. Bueno. Muchas gracias a todos por este conversatorio. Qué bonito reunirnos acá y verlos primero después de tanto tiempo, aunque sea por esta pantalla. Un gusto conocerte, Mariano. Comparto con todas que esto fue realmente una experiencia maravillosa. Nos unió de muchas formas, no solo como actrices, sino también como amigas. Compartimos escenario, compartimos conversaciones, fue muy bonito, todo el proceso fue muy bonito. Gracias también al equipo de producción, es verdad lo que en algún punto decía Hanoi, nunca nos sentimos abandonados, siempre estuvimos, podíamos llegar con la tranquilidad de que las cosas iban a estar como tenían que estar, porque a veces hay producciones en las que uno, no sé, está preocupado en que tu vestuario esté bien, en que, bueno, siempre hay una responsabilidad con eso, pero tener un equipo que se preocupe por el mínimo detalle, que esté ahí y que uno tenga el privilegio de poder concentrarse en la actuación y lo que tiene que hacer es maravilloso. Y se agradece un montón. Muchas gracias a todos por su gran talento, por su opinión, por estar aquí, María Lourdes, Clarita también. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Creo que entonces nos despedimos. Para mí también ha sido un placer poder ser parte de este panel y bueno, les agradezco el tiempo, la preparación y el amor que le han dedicado a estas 2 horitas que hemos conversado. También quiero agradecer a las personas que se han conectado por el Facebook de Sarao porque han mandado mensajitos, no todos los contestamos, pero seguramente se va a conectar Lucho y contestará uno a uno. Pero es muy bonito saber que hay gente que está interesada y muchas de las personas que están ahí están diciendo que esperan volver a verla o esperan verla por primera vez. Así que, si están todos de acuerdo, nos despedimos cariñosamente. Chao con todos. Un abrazo, gracias. Gracias a todos. Gracias. Abrazos. Abrazos virtuales. Pronto.
Impresionante el espectáculo, nada más. Con el himno del Barcelona.